Vamos a empezar el estudio de la presente Parashat Shavua, que por ser estudio especial no toca seguido a la Parashat Shavua de la semana pasada, sino conforme a las fiestas solemnes de Hashem, a la festividad del Sukkot, puesto que esta semana se celebra Sukkot. Dice Hashem que en sus tiempos debían celebrarse las festividades, en su debido tiempo. No se refiere únicamente al tiempo del año en el que se deben de celebrar, sino al tiempo profético que se están cumpliendo en el mundo, especialmente en el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque debemos tener por entendido que Israel es un reloj profético para nosotros, para todos los que somos de fe. Israel debe ser un reloj profético y debemos tener por entendido que los acontecimientos que están pasando no son cosa de casualidad, ni cosa del destino, sino cosa de que ya estaba. Cada cosa que está sucediendo es el cumplimiento de algo que ya está escrito desde el principio. Nada es cosa de casualidad, ni nada escapa de la voluntad de Hashem. Últimamente en las noticias se ha escuchado, estamos en el año 5777, estamos en el mes de Tishrei. Se han oído últimamente en las noticias que las autoridades mundiales le quieren quitar el área del monte del templo a Israel para que no forme parte de su, digámoslo sin tapujos, la UNESCO le quiere quitar el monte del templo a Jerusalén, el área donde está el Kotel, se la quiere quitar a Israel, se la quiere quitar de sus manos. ¿Estoy entendiendo? Son acontecimientos que podemos decir que es algo terrible, porque eso siempre ha pertenecido a Israel. Están despojando a Israel como fue despojado por los romanos, como pudo haber sido despojado por los helenistas, y como fue despojado por Babilonia y Persia. ¿Me estoy escuchando? Estamos viviendo los últimos tiempos, estamos viviendo tiempos terribles y tiempos proféticos. No tarda en manifestarse la revelación de Mashiach, ¿me estoy escuchando? En el mundo. No tarda en manifestarse ya. Ya no estamos para jueguitos, para jugar al profeta, para jugar al aprendiz de Torah. No estamos para estar faltos de atención en el estudio. Ya estamos en las últimas, y los que se quedaron, se quedaron. Acordémonos de las 10 vírgenes. ¿Qué decíamos que eran las 10 vírgenes? Los 10 días que corren entre Yom Kippur. Vamos a ver, ¿en dónde hay 10 días de diferencia? Forma parte también del estudio de esta Parashat Shavua. Porque no es una casualidad, Saraí. No es una casualidad para nadie de los que me estén escuchando. Lo que está pasando en este mundo. Si alguien está escuchando lo que hoy estoy diciendo, no es una casualidad. Nada sucede por casualidad, porque está escrito quién es aquel que sucedió, quién es aquel que dijo que sucedió algo que el Señor no mandó. Que sucedió algo que el Señor no mandó. Del Rosh Hashanah, que es el primero de Tishrei, a Yom Kippur hay 10 días. Hablemos de las 10 vírgenes de las que habla su majestad Yeshua HaMashiach. 5 prudentes y 5 imprudentes que no tomaron aceite consigo para sus lámparas.
Estoy entendiendo. Dice que 5 fueron a conseguir aceite, las 5 insensatas, porque ya les faltaba. Cuando llega el novio, a la medianoche se oye el clamor. Clamor en hebreo es teruá, como teruá también es el teka shofar, la voz del shofar. Por tanto, entendemos que era el toque de la trompeta lo que se estaba escuchando. El toque del shofar. ¿Sí? Toque del shofar. Cuando... Es un secreto que está guardado a la vista de muchos. Sin embargo, nosotros no somos hijos de la oscuridad. Dice Rav Shaul, quiero que entiendas que los días del fin no deben estar ocultos a ti. O sea, dice en Tesalonicenses, nosotros debemos saber distinguir los días del fin. Porque a nosotros no nos debe ser oculto. Porque nosotros vivimos en luz. ¿En qué vivimos? En luz. Ahorita es cuando más debemos ponernos abusados respecto a los días del fin. Porque dijo su majestad Yeshua HaMashiach que podríamos ser engañados. Y entre nosotros he escuchado decir, ¿qué? ¿Que ya vino quién? ¿Que ya vino quién? ¿El Mesías? Yo no lo he visto. Yo no lo he visto. Y dice, todo ojo le verá. ¿No? Acerca de nuestro Señor, su majestad Yeshua HaMashiach. Apocalipsis, Revelación 1:7, que todo ojo le verá. ¿No? Yo no veo paz en el mundo. ¿Sí? Al contrario. Al contrario. Cuando fue destruido el templo, habían 3 sabios. 2 lloraron y uno se puso a reír. Ahora preguntan, ¿por qué te ríes? Les dices que, porque así como se cumplió esta profecía de que el templo iba a ser destruido, también se cumpliría la profecía de que otra vez ancianos y ancianas habrían en sus calles. ¿Me estoy escuchando? ¿Me estoy escuchando? Para que nos entendamos un poco mejor, vamos a leer el capítulo 5 de Tesalonicenses, primera carta. Pero acerca de los tiempos y de los momentos no tenéis, hermanos, necesidad de que os escriban. En pocas palabras nos está diciendo Rav Shaul aquí, tú que tienes la mente de Mashiach, la mente del ungido, porque dice 1 Corintios 2:16 que debemos tener la mente del ungido, pensar como el ungido, pensar como Yeshua HaMashiach. Entonces debemos saber los tiempos. Dice, no es necesario, acuérdate que dice, conforme a sus tiempos celebraréis, ¿no? O sea, conforme a su tiempo se va a cumplir las profecías, porque las fiestas solemnes, las solemnidades son proféticas. ¿Me estoy entendiendo? ¿Sí? Sí, pues Pesach, Sukkot, Shabbat, Shavuot, todas las fiestas solemnes tienen una profecía que se va cumpliendo. Acerca de los tiempos y de los momentos, no tenéis, hermanos, necesidad que os escriba, porque vosotros sabéis bien el día que el Señor vendrá, así como ladrón en la noche. Que en cuanto digan paz y seguridad, entonces vendrá a ellos destrucción de repente, como los dolores de una mujer que está preñada, y no escaparán. O digan, ¿qué? Paz y seguridad. ¿Qué quiere decir? Que cuando estén más bobos y embelesados en sus actividades, en sus cosas, en sus modernidades, en que va a venir Alejandro Fernández a tocarnos aquí a Córdoba. ¿No? Están pensando en eso. Y no están pensando en las cosas que... Están pensando en que tal político se robó cuántos millones. Oye, no te pongas a pensar esas cosas, o déjalas para la gente del mundo. Nosotros debemos pensar en los tiempos que se están cumpliendo. Escuche con atención. Escuchemos con atención. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá destrucción repentina. Como ellos no se dan cuenta, los hijos de la oscuridad no se dan cuenta de las cosas que estamos viviendo. Ellos creen que están en paz. ¿Por qué? Porque paz es lo que les regala la televisión. Bendito sea Dios los que no tenemos televisión en casa. Porque los que no tenemos señal de televisión en casa, bendito sea Dios por eso. Gracias, Dios mío.
vendrá por destrucción repetida. Están embelesados. Ay, están viendo lo que dice el Facebook. Ay, qué mensajes tan bonitos. Y están con el jorobándose en el WhatsApp. No se dan cuenta de las cosas que estamos viviendo. Pero ¿qué dice? Mas vosotros, hermanos, versículo 4, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. O sea, nosotros debemos estar preparados. ¿Sí? Amén. Como las mujeres de las lámparas que tenían suficiente aceite, no estaban en tinieblas, tenían la luz encendida. Amén. Por tanto, no durmamos como los demás, antes velemos y seamos sobrios. No quiere decir que nos desvelemos, sino que estemos atentos al cumplimiento, a los tiempos. Acuérdate de los acompañantes de David Hamele que eran sabios en el conocimiento de los tiempos. No quería decir que, mira, va a llover, mira, va a brisar, mira, mañana no salgas porque va a dar nada. Estaban sabidos de los tiempos proféticos, eran jajamim. Sabían qué cosa iba a acontecer, en qué tiempos estaban viviendo, qué cosas se acontecían y cosas avecinaban, qué cumplimiento profético estaba cerca. Por tanto, no durmamos como los demás, antes velemos y seamos sobrios. Porque los que duermen de noche duermen y los que están borrachos de noche están borrachos, mas nosotros somos del día. Estemos sobrios, vestidos de cota de fe y de caridad y de esperanza, salud por yelmo. Ahora les voy a decir una cosa. Cuando crea Hashem el día y la noche, si no había sol y no había luna y no habían estrellas, ¿a qué se refiere con día y noche? Se refiere al mundo de la luz y al mundo de las tinieblas. ¿Me estoy entendiendo? Al mundo de la luz y al mundo de las tinieblas. No es literal esta enseñanza completamente. Si bien nosotros tenemos que estudiar los cuatro niveles de interpretación hebraica, sin soslayar el primer nivel, que es el literal, también es cierto que esto nos está hablando más allá de lo literal. ¿Sí? Están las fuerzas del mal y las fuerzas del bien. Nosotros no estamos de la noche, sino del día. Entonces, al no ser de la noche, nosotros debemos estar bien sabidos de las cosas que vienen. Como ladrón en la noche. Dice, está fuerte la enseñanza. Muchos ahorita están diciendo que el Mesías ya vino. Es muy peligroso pensar esto, nosotros que tenemos el conocimiento y la advertencia de su majestad Yeshua Mashiach. Él nos advirtió que cuando dijeran ya vino y está en tal lugar, no teníamos que creerle y no teníamos que ir a tal lugar, sino quedarnos en nuestras casas a hacer oración, ¿no? Dice Rab Shaul en su segunda carta a los tesalonicenses, en el capítulo 2, a partir del primer versículo: pero os rogamos, hermanos, cuanto a la venida de nuestro Señor Yeshua HaMashiach y nuestro recogimiento hacia Él, que no os mováis fácilmente de vuestros sentimientos, ¿verdad? Que no te bases a sentimentalismos, que ya estás deseando que venga y mira, ya te dijeron que vino y tu corazón te dice que es Él. ¿Por qué? Porque el corazón del hombre es engañoso, dice Jeremías, Yermiyah. El profeta Yermiyahu en su libro llamado Yermiyah, ¿no? Sí, no te muevas, dice, o sea, por sentimiento no te muevas. Ni os conturbéis ni por escrito, ni por palabra, ni por carta como nuestra, como el día en que el Señor está cerca. O sea, que no te digan ya vino, que no, dice, no se engañe nadie, versículo 3. En ninguna manera, porque no vendrá sin que venga antes la apostasía y se manifieste. Oye y espántate. Y no, porque no vendrá sin que venga antes la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición.
Muchos dicen, es que el Papa es el hombre de pecado, el hijo de perdición. No, sí, el Papa realmente es un falso profeta, definitivamente. Pero el hombre de pecado al que se refiere aquí, el Papa es el hombre de pecado a que se refiere Yohanan. Pero el antimesías, como se le conoce vulgarmente el anticristo, el falso mesías, del que habla Yohanan, ese no puede ser salir del papado, porque sale del papado los judíos no lo van a escuchar. Supone que va a hacer que se pierda el pueblo de Israel. Entonces, ese del que se habla tiene que ser un judío o supuesto judío. Un judío o un supuesto judío, ¿me estás escuchando? Que engaña al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque los que escribieron la Biblia estaban preocupados por el pueblo de Israel. Los primeros discípulos, el Kitvei Harshanim Tovim, los escritos de los primeros discípulos, así como las palabras de Yeshua, como decía Yeshua, yo he venido a las ovejas perdidas del pueblo. Están preocupados por el pueblo de Israel. Entonces, el hombre de pecado que se va a manifestar va a engañar al pueblo de Israel y a los creyentes de Yeshua, a los cristianos, a todos. No nada más va a salir del Vaticano, porque si sale del Vaticano, ni los evangélicos, ni los testigos de Jehová, ni los mormones, ni los musulmanes, ni los judíos le van a creer. Pero en cambio, si sale de Israel, los musulmanes, los testigos de Jehová, los católicos, todos le van a creer, incluyendo los judíos. Por eso, aún a los elegidos va a engañar. ¿Quién es el pueblo elegido? Israel. ¿Ha desechado Dios a su pueblo? Romanos 11, en ninguna manera, dice Rab Shaul. Entonces, a los elegidos va a engañar, entonces al pueblo de Israel va a engañar. UNESCO no le va a poder quitar el área del Kotel a Israel. Pero eso no es tan buena noticia para nosotros que creemos en Yeshua. Porque una vez que el área del Kotel sea nombrada únicamente para Israel, ¿qué crees que va a pasar? Van a reconstruir el templo de Israel. Van a construir el tercer templo. ¿Y qué va a pasar? Van a elegir a un Mesías. Y este Mesías al que van a nombrar Mesías va a ser un falso Mesías. Y entonces va a engañar a todos. Platicábamos en la semana que también hay que estar muy cuidadosos, porque así como sabemos que en Revelación 1:7 dice que todo ojo le verá cuando venga nuestro Señor, cuando venga el verdadero Mesías, también cuando venga el falso Mesías, todo ojo le verá. ¿Por qué? Por la tecnología que existe de las proyecciones holográficas. Que habíamos platicado que se hizo un show de Michael Jackson, en donde él ya estaba muerto y aún así se proyectó su figura en el escenario con proyecciones holográficas. Esto mismo van a hacer con el falso Mesías. Van a haber proyecciones satelitales que desde el cielo lo van a ver las personas y van a decir, mira, se está cumpliendo lo que dijo la profecía, que todo ojo le verá según Revelación 1:7. Pero ¿qué advertencia nos da Rab Shaul? Que no vendrá si no viene antes la apostasía. Entonces, si nosotros estamos acá y vemos que ya viene el Mesías, decimos, no es. ¿Por qué? Porque antes que venga el Mesías, tiene que aparecer el falso Mesías. El hombre de pecado que va a perder a muchos, incluyendo a Israel. Y, escúchame, no es el Vaticano no puede perder a Israel, porque Israel no le hace caso al Vaticano, porque sabemos de antemano que es inmundo, y el Vaticano no va a venir, del Vaticano no va a salir nadie que engañe ni a los judíos, ni a los musulmanes, ni a los evangélicos, ni a los testigos de Jehová, ni a los mormones, ni a ninguna secta o religión no católica. El Vaticano nada más va a engañar a su gente. Pero el hombre de pecado va a engañar a todos. Entonces, ¿de dónde tiene que salir? De Israel. Y el arma está en que sabemos, los que hemos estudiado, que de Israel tiene que salir todo.
Está escrito en Yeshaya 2:3, que de Jerusalén saldrá la palabra, de Sion saldrá la palabra y de Jerusalén la Torah. ¿Me escucho? Entonces todo tiene que salir de allá. Y si sale de allá la gente lo va a creer. Lo va a creer y se va a engañar y se va a embelezar. Pero tenemos que tener cuidado. Si él sale, el que sale primero tienes que saber, ese es el falso Mesías. Amén. Una vez que veas, mira, ya vino el Mesías y ya se ve en el cielo su imagen y ya viene para acá, es el falso. Qué bueno que ya lo viste. Si ya lo viste, es el falso. Porque primero es el falso y luego el verdadero. Y el verdadero ni siquiera lo vas a, o sea, sí se va a ver. Pero si tú no estás si no estás en el cielo y estás de rodillas con los ojos cerrados, ¿qué va a pasar? Te va a jalar, porque vamos a ser llevados con él. Y a donde él esté. Y los muertos, también, él traerá a los muertos. Ahora, ahí los resucitados con él no son los que murieron creyendo, sino los resucitados con él, según Apocalipsis, según Revelación, son aquellos que murieron, decapitados y perseguidos por la palabra de Dios, por el mandamiento de Dios, por la palabra de Dios, y el testimonio de Yeshua como Mashiach, ¿no? ¿Y quiénes son los que tienen la simiente de la mujer que va a ser perseguida? Los que guardan los mandamientos de Dios y el testimonio de Yeshua como Mashiach. Ahora bien, vamos a estar al pendiente. ¿Qué debemos hacer ahorita, a partir de ahora? Como dijo su majestad Yeshua Mashiach, escudriñad las escrituras son las que dan testimonio de mí. Creer en él porque ya lo estudiamos. Creer en él porque ya lo analizamos. Creer en él porque incluso dudamos en un tiempo. Pero hoy creemos. ¿Tú crees que Rab Shaul no fue el que más dudó antes de creer, Sarai? Rab Shaul fue el que más creyó. El que más dudó y el que más creyó después. Por eso es bueno cuando te estás acercando al estudio. Primero dudar, primero preguntar, primero indagar. ¿Tú crees que Matiti Yahú nada más le dijo, vente y vámonos? Sí, así está escrito. Pero ya lo había visto desde antes. Nuestra fe debe ser una fe inteligente basada en poner a prueba al profeta. ¿Me estoy escuchando? ¿Qué dice Devarim 13? Que van a ser cuando se levanta en medio de ti, dice Devarim 13. Dice Devarim 13. Cuando se levanta en medio de ti profeta o soñador de sueños y te diere señal prodigio y sucediere lo que él dijo, se cumplió, y luego te dijere vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y vámonos, no darás oído a las palabras del tal profeta. Nosotros debemos pesar con balanza a los profetas. Si nosotros creemos en su majestad Yeshua HaMashiach, es porque lo pesamos por balanza. Si yo creo en Yeshua, aunque me da vergüenza hoy admitirlo, yo creo en Yeshua porque dudé primero de él. Porque dudé primero de él y lo consideré un falso profeta. Por eso creo en él, porque lo consideré falso profeta y me puse a indagar en su contra. Indagué en su contra. Estudié hebreo en su contra. Estudié los profetas en su contra. Estudié la Torah en su contra. Y hoy doy la vida por Yeshua, por el testimonio de su majestad, mi rey, Yeshua HaMashiach. Shavuot Tov.